Manuel, muy buenos días, mucho gusto en saludarte a ti, al auditorio. ¿Cómo tomó el Senado de la República la decisión de Ángel Aguirre de pedir licencia? Finalmente pidió licencia, decía yo que se hablaba incluso de una solicitud que había o que pretendía poner en la mesa el PAN para la desaparición de poderes, pero finalmente fue la licencia la que solicita Ángel Aguirre. ¿Cómo lo tomó el Senado? Bueno, yo en lo personal, más allá de cómo lo haya tomado el Senado, porque ahí confluyen diversos expresiones, diversos intereses políticos, incluso de otro tipo, Manuel, yo creo que bueno, habría que preguntarnos realmente si la renuncia de Aguirre resuelve el problema. Yo creo que el problema no era en sí la permanencia de Aguirre o no en el cargo de gobernador. Digamos que la problemática es tan grave que va más allá de quién gobierna. Estamos hablando de un vacío de autoridad, no nada más estatal. Estamos hablando de que no hay autoridad municipal, no hay autoridad estatal, pero tampoco hay autoridad federal en Guerrero o en gran parte de Guerrero, o incluso en municipios colindantes. Manuel, ¿por qué? Bueno, pues porque ha habido una penetración ya desde hace algunos años, ¿verdad?, del crimen organizado en todas sus esferas, todas las esferas políticas, pero también ha habido una mala lectura, que a poco, por ejemplo, los organismos de inteligencia del gobierno federal no saben que la amapola que México exporta, en algo que le llaman la Black Heroin, a los Estados Unidos, pues el 98% de esa amapola se produce en esa zona del país, en Guerrero y en los municipios colindantes con el Estado de México. Estamos hablando de un negocio documentado de más de 1.700 millones de dólares. Y ahí hay, por ejemplo, el otro día, Manuel, un llamado. Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, dijo hace un mes más o menos que estaba preocupado porque se había incrementado la entrada de la heroína mexicana a los Estados Unidos, pero esa heroína realmente no se consume, digamos, a esos niveles dentro de quienes tienen alguna adicción. En realidad hay un negocio más allá, que es el de los opiáceos, o sea, de todos los medicamentos que necesitan de este tipo de droga como una base en su elaboración. Muchos analgésicos la necesitan. Entonces, eso pues que a poco el gobierno federal no se había dado cuenta, los organismos de inteligencia. Entonces, se entregó esa región del país, como está sucediendo en muchos otros lugares, ¿verdad?, al crimen organizado, al confluir tantos intereses, Emanuel. Entonces tú no veías como una posibilidad para, pues, mejorar la situación que prevalece en Guerrero, la salida de Ángel Aguirre, porque él argumenta que para favorecer un clima político deja el gobierno de Guerrero. Mira, el problema no es un asunto de clima político, de que no haya, porque por ahí leí que decían que para que se facilitara el diálogo con la sociedad de Guerrero. En realidad no es ese el problema de fondo, es una parte del problema, pero pues hasta ayer Ángel Aguirre, tengo entendido que hablaba con los empresarios, hablaba con la sociedad civil. No es en realidad ese problema con la renuncia que estamos atacando. El problema de fondo, pues van a poner a otra o a otro, porque ya ahorita están, ¿verdad?, se habla de negociaciones entre la dirigencia nacional del PRD y de grupos políticos para ver a quién dejan como encargada del despacho, como encargado, como gobernador o gobernadora interino, ¿no? Entonces, en realidad eso no es lo que nos va a resolver el problema. Creo que hay un mal diagnóstico de los gobiernos federales y estatales. Está sucediendo, agravado por la lamentable en estos momentos desaparición, ¿verdad?, de los muchachos. Pero yo te diría algo de fondo. Mira, hasta ayer van 35 fosas que se han descubierto. En las primeras 8, donde se descubrieron más o menos 60 cadáveres, resulta que la Procuraduría General de la República ya declaró que no corresponden, ¿verdad?, a los cuerpos de los muchachos. Bueno, pues ¿a quién corresponden esos cuerpos? Y si estamos hablando de 35 fosas que se han descubierto hasta ayer, con un promedio de 10 seres humanos enterrados allí o calcinados, pues estamos hablando de 350 desaparecidos y todavía nos hacen falta los 43 muchachos, ¿no? Entonces,
es una descomposición grave la que se está viviendo en el país, Emanuel, y hay cosas que deben de prender, de llamarnos la atención. Mira, la espontaneidad de las movilizaciones, no sé si tú lo hayas vivido antier en la Ciudad de México, pero fue impresionante la manera en que miles de muchachos y de mexicanos se congregaron, por ejemplo, para exigir que aparezcan los muchachos y que aparezcan con vida, ¿no? Entre otras cosas. Ayer, por ejemplo, no sé, los mexicanos no sabemos, pero un grupo de normalistas tomó las instalaciones de TV UNAM, ahí donde se transmite el canal de la universidad, e hicieron un llamado como de 10 minutos, ¿verdad?, de la nación mexicana, cosas que no trascienden. Entonces, hay una descomposición grave que no estamos leyendo en realidad cuál es el meollo del asunto, y por lo tanto, pues no se está aplicando el remedio efectivo, Manuel. El gobierno de Enrique Peña se desentendió de Guerrero, dejó que operara el crimen organizado con estos datos que nos aportas en esta entrevista, Dan, y bueno, de alguna manera es responsable de lo que está ocurriendo en ese estado. Pues el gobierno federal también. Mira, hay otro dato que no ha trascendido, Manuel. A menos de 5 minutos caminando del lugar donde los muchachos fueron levantados, si se puede decir así, está la zona militar. Pues nadie escuchó nada. A 5 o 10 minutos en vehículo y por la ruta por donde transitaron supuestamente los muchachos, está la subdelegación de la PGR. Nadie escuchó de nada. Igual es una ciudad pequeña, Manuel, son 120,000 habitantes más o menos, y no es posible que nadie sepa, que ninguna autoridad haya visto. Ahí confluyen autoridades federales de todo tipo, nadie sabe, Manuel. Entonces, sí hay con responsabilidad, se desentendió el gobierno federal como se ha desentendido de muchos otros lados. Ahí está Tamaulipas, por ejemplo, que es un hervidero, la parte norte de Veracruz, que lo mismo, muchos otros estados, hermano. ¿Se está perdiendo la guerra contra el crimen organizado, Adán? Yo creo que desgraciadamente estamos viendo, y los mexicanos ni siquiera nos estamos dando cuenta, ¿no? Creo que se está intentando construir un modelo de país en base a reformas estructurales, pero se les olvida que la mejor política de un país siempre seguirá siendo la interna, y en estos casos la seguridad nacional, porque juega un papel fundamental, Emanuel. ¿No puede el gobierno de Enrique Peña con el tema? ¿Está rebasado? No ha podido. Mira, no sé si ustedes vieron la escena de ayer en el noticiero, parece que están registrando los peores momentos del calderonismo. Es una escena parecida al famoso michoacanazo aquel, cuando se llevaron como a 30 presidentes municipales y a no sé cuántas autoridades de la policía allá en Michoacán, y antes de un año ya habían salido todos por la vía del amparo porque no les pudieron fincar responsabilidad. Pues ayer llegaban también ahí en filita, presentaron a varias de las autoridades de Guerrero que habían detenido, y pues esperemos que no salgan así antes de un año, ¿no? Pero pues también que esperemos que en realidad haya una investigación a fondo y que aparezcan con vida los muchachos. ¿Cómo recomponer las cosas, Adán, en Guerrero cuando se percibe un clima de ingobernabilidad? Sí se percibe un clima de ingobernabilidad, pero yo creo que ahí tiene que hacerse un ejercicio de compromiso, gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, con la sociedad, con los grupos sociales de la entidad, con los empresarios, con las iglesias, que haya un compromiso verdadero, que haya en estos momentos verdadera vigilancia, ¿verdad?, policíaca, militar, porque recordemos que Peña Nieto pues es el responsable, ¿verdad?, es el jefe supremo del ejército, tanto para asuntos, digamos, internos de la seguridad de las entidades como de todo el país. Entonces, es un ejercicio casi profesional que necesita de que se dediquen, ¿verdad?, las autoridades y todos los actores sociales, políticos y económicos de la entidad para salir adelante. Mira, guerreros son muchos guerreros, porque la problemática, por ejemplo, de Acapulco no es la misma que la de Chilpancingo, o no es la misma que la de Iguala. Sin embargo, este problema afecta no nada más a Guerrero, sino afecta también al país. A lo mejor en otro país donde hubiesen ya 43 muchachos desaparecidos y se hubiesen encontrado 30 y tantas fosas clandestinas, hasta el presidente se hubiera ido, ¿no? Pero bueno, pues asumamos nuestra realidad y actuemos con profesionalismo
y que se busque una solución conjunta, Manuel, y yo no creo que la salida de uno o de otro personaje vaya a solucionarlo, ¿no? ¿Se requeriría entonces una intervención similar por parte del gobierno federal a la ocurrida en Michoacán? Pues yo no soy favorable a la figura del comisionado, ¿verdad? O de ese tipo de intervencionismo, pero se necesitaría que trabajen muy de la mano los gobiernos federales o estatales. Mira, otro ejemplo, ahí andan los padres de los muchachos que son los que realmente organizaron esa movilización sin igual del otro día. Bueno, cuando menos yo hubiese tenido un gesto de humanismo, el presidente de la República si hubiese recibido, hubiese hablado con los familiares y les hubiese ofrecido garantías de que se van a hacer las cosas y de que se tomen personajes de la sociedad de Guerrero que estén involucrados como testigos sociales, como participantes, tanto en la búsqueda como en las investigaciones correspondientes, y que haya organismos ahora que va a haber, se va a nombrar a un nuevo gobernador o gobernadora, bueno, pues que los grupos de ciudadanos, los grupos sociales tengan participación directa en la vigilancia de los recursos, en la vigilancia y hasta en la implementación de las acciones de seguridad pública que se tengan que tomar de manera conjunta. Manuel, darle mayor participación a la sociedad, si no seguirá siendo un botín de los partidos políticos, porque hasta ahora Navarrete viene a decir que sí, que ya se vaya a Aguirre, pero hace una semana lo defendía con fiereza, Manuel. ¿Qué habrá pasado? Porque al final Navarrete dobla las manos y está de acuerdo en la salida de Ángel Aguirre. Bueno, pues porque yo creo que pactaron con el gobierno federal y era el mal menor. Mira, Navarrete no toca, pero ni con el pétalo de una rosa no menciona la responsabilidad del gobierno federal, por ejemplo. Es que ahí hay complicidades de muchos. Mira, Aguirre incluso llegó al gobierno de Guerrero producto de una alianza PAN-PRD, y los primeros que andaban atacándolo por conveniencia política eran los del PAN. ¿O a poco no se les olvida que Aguirre, que militaba en el PRI, fue finalmente candidato del PRD porque el candidato del PRI fue impuesto por uno de los grupos políticos del PRI y Aguirre lo apoyó otro grupo político nacional del PRI? Entonces es toda una confluencia de intereses políticos partidistas que han impedido que realmente se atienda la problemática social de Guerrero, Manuel. Bien, Adán, pues yo agradezco estos minutos y estaremos muy pendientes de lo que ocurre en las próximas horas. Te mando saludos. Manuel, muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Es el senador Adán Augusto López Hernández refiriéndose a este asunto, el de la renuncia, el de la solicitud de licencia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.